Recordemos que estamos en la sala de clases de Academia Emprendedores. Soy el alumno Gustavo Dávila y junto a ti damos inicio a una nueva clase del taller Estilo, liderado por el Hunter de tendencias sostenibles y mediador de conflictos, además, el hombre de las 1000 máscaras, don Richard Campillay. ¿Cómo estás, Richard? Oye, tremendo honor tenerte, Gustavo. Gracias. Conduciendo porque... A petición popular. Ah. Decenas de personas dijeron que sí. De ahí está Punta No Arenas. muchas, pero bueno. No, te queremos. Muchas gracias. Y al Leo le mandamos un saludo... A donde esté. Donde esté, exactamente. Y hoy, ¿qué vamos a hablar en estilo? Tengo dos referentes del diseño local, que ya lo hemos conocido en algunos puntos, pero sin embargo hubo una colección de moda de autor, recientemente el fin de semana pasado, entre el 5 y el 7 de estos días, y ahí hubo dos personas, dos mujeres, dos emprendedoras, dos talentosas, que van a conectar hoy día con nuestras audiencias y vamos a hablar de este diseño consciente, de este diseño de autor, pero principalmente cómo el talento nacional va colocando y ganando espacio dentro de un mundo del retail y en un mundo donde la competencia de la moda rápida muchas veces se impone. Sobre eso vamos a conversar. Y para lo primero vamos a conversar con Constanza. Oye, la vamos a saludar. Constanza Marzábal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Hola a todos. Constanza, tu marca. Sí, mi marca se llama 108. Es diseño de autor pensado en un inicio para mujeres, prendas contemporáneas, pero hoy en día estoy mutando también hacia otro público masculino. Y principalmente es eso. Llevo un par de años ya en esto. Debemos seguir conversando con eso. Ya, ¿Para no voy a adelantar nada. Para quien te quiera seguir en redes sociales ahora? 108 Label. ¿Podemos? En Instagram. El Instagram, ya, perfecto. Y la segunda invitada, Paula Cortejo, una arquitecta que creo que abandonó a su marido recién, en el fondo, pero no importa. Eso es clave, en el fondo. Se ríe nomás, en el fondo, ahí el marido lo está escuchando. Solamente una talla por si acaso, que no es el marido. Pero yo puedo solucionar el conflicto de pareja, así que no se preocupe, ¿ya? Cobra por todos lados. Exactamente. Paula Cortés, bienvenida a la sala de Academia Emprendedora de Estilo, con tu marca Paula Mar. Y sobre eso, primero que nada, tus redes. @paulamar.cl. La web. paulamar.cl. Y donde también te pueden comprar, ¿cierto? Porque tienes un retail, en el fondo podemos ir al carrito de compra también, ¿hay cierto? Dentro de esa plataforma de W, ¿cierto? paulamar.cl. Ahí compramos si a alguien le interesa. Exacto. Paula, perfecto. Eres una arquitecta. ¿Qué hace que te vuelques todo el tema de la arquitectura a un diseño de moda consciente? A mí me pasó con la arquitectura que me quedó como grande. Sentí que habían demasiadas como disciplinas en el camino con los que había que lidiar quizá, y lo otro que pasa es que durante la carrera nos incentivan a crear quizá como proyectos demasiado grandes, demasiado como importantes, y a la hora de salir de la universidad el ejercicio de la profesión era mucho más pequeño y quizá no tan creativo, voy a decir, o fue lo que me tocó a mí al menos. Entonces desde ahí me acuerdo que me regalaron mi primera máquina de coser y nada, empecé a crear como una pequeña arquitectura, simplemente la cambié de escala. Antes construía o diseñaba edificios y ahora construyo y diseño prendas en el fondo. Oye, una de las cosas, ¿cierto?, que ustedes están viendo, tanto tú como Constanza, es el tema de la sostenibilidad. ¿Qué significa que una prenda sea cero residuos? Bueno, existen distintas maneras de ser cero residuo, creo yo, como dependiendo como de la técnica que uno use, pero al menos para Paula Mar lo que nosotros hacemos es que se ocupe la totalidad del paño de la tela, que quiere decir que no hayan retazos ni mermas del paño que se vayan a la basura ni que se pierdan. Pero no pensando en una siguiente prenda, sino que ocupándolas dentro de esta misma. Y es ahí donde quizá la arquitectura me entregó como herramientas de diseño y de dibujo técnico para poder plasmar los moldes y armarlos finalmente como un puzzle. Por ejemplo, cuando yo saco la curva de la manga, la camisa termina con una curva en el costado. Entonces, distintas cosas del dibujo se van dando en el molde. Qué bueno. Oye, ¿tú tienes ahí un acompañante, Richard? ¿Lo quieres mostrar a la gente que nos está viendo en YouTube? Me podría casar ahora mismo. Es guapo. En esa prenda, por ejemplo, ¿cómo se aplica el concepto? Por ejemplo, ese es el blusón del Valle, es uno de los productos que más, o sea, prendas y productos que más salen en Paula Mar. Tiene dos amarras frontales que también las puedo usar, pero ya vamos a hablar de la versatilidad de la prenda. Y esas dos amarras en el fondo son una diagonal que deja dos líneas, o sea, dos triángulos recíprocos. Uno por arriba y otro por abajo. En el fondo es tan importante la línea porque marca...
O sea, una línea en el fondo va a generar que hayan dos piezas. Un Perfecto. corte genera no solamente una pieza, sino que genera dos piezas. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Para la gente que nos está escuchando en la radio, bueno, recuerden que esto también va por YouTube y nos pueden ver ahí para entender de mejor manera lo que nos dice Paula. Así es, y frente a esto hay uno de los grandes desafíos, perdón, me alejé el micrófono. Uno de los grandes desafíos obviamente es el tema de los proveedores. En Chile, hacer diseño de moda es donde encuentro los materiales ideales porque no hay industria textil. Entonces, de ahí le vamos a preguntar obviamente con Constanza también vamos a conversar el tema, pero para ti, Paula, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué ha sido tan complejo y cómo lo has superado? O sea, los pocos proveedores que hay de industria textil en Chile, nosotros los diseñadores nos los hacemos chupete. Como que en verdad le sacamos el jugo. Y claro, encontrar materiales nobles, 100% de origen natural, es muy complicado. Yo al menos he estado buscando afuera. Estoy desde que empecé con Paula Mar, que estamos importando textiles, ya sea de India, de China, de Brasil. Y esa ha sido como la dificultad. Pero en el fondo, porque en el fondo mi compromiso es con la prenda, que la prenda tenga finalmente el material que se merece. Oye, ¿y por qué no se dan esos proveedores aquí en Chile? ¿Por un tema de precio? ¿Porque De industria. ¿De industria? ¿Y qué consejo le darías a los proveedores que tienen de tela acá en Chile para poder llegar a un negocio como el tuyo, por ejemplo? ¿Qué consejo le daría a los proveedores de tela? Que no paren jamás. Ya. que se hagan amigos todos y que crezca la industria nacional. Esa es la idea, ¿cierto? Y claramente lo que tú dices, Gustavo, es clave también porque las marcas de diseño en Chile enfrentan el consumo masivo, el retail, donde tú hoy día compras una prenda hasta 2.000 pesos, 3.000 y nueva. Entonces la pregunta es, ¿cómo se combate ese consumo masivo de esa moda rápida? ¿Cómo lo está haciendo Paula Mar hoy en día para enfrentar a esa industria? ¿Cómo ¿Cómo enfrenta a ese retail, a ese consumo masivo? Porque la gente dice, de repente coloca, ¿cierto? Y dice, oye, pero esto vale tanto, pero si yo tengo 2.000 pesos o 10.000 pesos me compro 3 poleras. Claro, sí. Es muy difícil cuando te hacen esa comparación porque en el fondo estás comparando ceros, números. La invitación que tiene Paula Mar en el fondo es a dejar que la prenda hable por sí sola y que en el fondo ya cuando la tienes puesta te vas a tener la sensación de que si es una prenda de poliéster o es una prenda de cupro o es una prenda... Yo sé que estamos hablando quizá de telas que son de un nivel mayor, pero que sin embargo el beneficio que tienen sobre el uso y sobre el humano cuando la usa es muy superior. Ahí colocaste el acento en los materiales. En Chile, el lino, ¿cierto? Tú vas al sur por lino, ¿no? ¿Y la Voy lana? al sur por lino y por lana, sí. ¿Y todavía hay suficiente o va a pasar en un momento determinado que no va a haber más lino y lana tampoco como está ocurriendo con la otra parte de la industria textil? O sea, me pasa hoy en día que he tenido que quebrar stock de algunos productos porque no logro conseguir los mismos colores o las mismas calidades o grosores de tela porque es una oferta súper limitada. Son como cortes de oportunidad que uno tiene que aprovechar cuando aparecen. Paula, tú ya llevas 10 años trabajando, ¿cierto? Sí. ¿Qué consejo le darías a la Paula que está recién partiendo y que se pudiera extrapolar a los emprendedores que nos ven y nos escuchan el día de hoy en términos de qué harías mejor, qué cambiarías, etcétera? A la Paulita de hace 10 años, Y a cualquier emprendedora que nos esté escuchando y que quiera partir en el mundo de la moda. yo le diría que se crea el cuento antes. Ya. Sí, y también le diría que aprenda que le tome el peso al flujo de caja, al estado de resultado y a las proyecciones, que no lo deje como tan a la cola. Solo Muy- en creatividad. Claro. Muy buena idea. Justamente tú hablabas de este tema del escalar. Una de las grandes dificultades que tiene la moda consciente es cómo hacer escalable. De hecho, los fondos de Corfo, de cualquier Cercotec, dicen, ¿es una app o es una plataforma? ¿Cómo lo has logrado, en pocas palabras, esa rentabilidad económica de tu marca hoy en día? ¿Cómo logras, obviamente, que tenga flujo de caja? Tú hablaste del flujo de caja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logras que de verdad haya flujo de caja? Lo que hice fue, no hace mucho tiempo, enfocarme en las proyecciones. O sea, en el fondo tuve que entender que, suena muy redundante quizás, o quizás medio obvio, pero que para poder llegar a vender A, yo tenía que tener A en la bodega, o sea, como básico como eso. Pero dentro de, como decía la Connie, de la cosa como creativa, te come la operación en el taller y al final no estás pensando tanto como en los números. Y aprovechamos que le diste el pase a la Constanza, obviamente, Connie, como tú le dices. ¿Qué tan complejo ha sido para ti llevar esta marca que es de autor Sí.
en el cual hay un tema de la maternidad también de por medio, que es no menor, porque las mujeres deben enfrentar en estos temas de emprendimiento ser madres muchas veces. Sí. ¿Qué significó esa parte cuando nace esta marca, 108? Fue una oportunidad. 108 nace, se concreta desde el momento en que nace mi hija y un poquito previo a eso. Se empezó a dar esta oportunidad mientras estaba gestando, donde varias amigas me empezaron a pedir que les hiciera ropa, diseños. Y después cuando ya nace mi hija, que se llama Lorenza, ya venía como con el vuelito previo. Entonces sí fue rudo compatibilizar los tiempos porque mi hija dormía, tenía meses y yo trabajaba de noche. Hoy en día ya es un poquito más llevadero, la Lorenza está grande, tiene 8 años, va al colegio, entonces yo ahí es donde también tengo mis tiempos para poder diseñar, crear, trabajar en la marca. Y hoy en día yo creo que es como organización, como todas las madres lo tenemos que hacer y un poquito de malabares para llevar a cabo el proyecto. También quisiera preguntarte, Constanza, algo que le pregunté a Paula, en términos de los proveedores, la industria nacional, Sí. ¿qué consejo, qué palabras les podrías decir en términos de que pudieran mejorar las condiciones para que negocios como el tuyo prefirieran lo que es la fabricación nacional o los proveedores nacionales? Mira, es súper difícil. Me encantaría decirles como por favor no cierren, pero la realidad es muy adversa también, porque todo se está privilegiando de otros países donde la mano de obra es mucho más barata. Y producir en Chile es súper difícil. Y yo creo que eso ha hecho que la industria nacional textil se haya ido a pique. Las pocas fábricas que existen textiles ya no producen lo mismo que antes, producen la mitad. Yo creo que los empleados, los trabajadores son la mitad. Ya no es rentable, o sea, esa es la dura realidad. Pero hay un tema de diversificación también. ¿Podrían diversificarse a otras cosas? Tú dices como textiles para hogar, cosas así. Sí, o otros materiales, no lo sé. ¿Algo que pudieran innovar? Claro. Mira, ¿sabes qué se viene? Creo yo, desconozco tan así a cabalidad, pero sé que viene mucho como los textiles como a través de procesos como... se me va la palabra, pero medio que de laboratorio, así como... Biomateriales. Biomateriales, Perfecto. claro. Quizás por ahí puede ir un poco esta como innovación o renacer un poquito la industria textil. Súper. Sin embargo, nosotros conversábamos en el evento justamente de moda que habían retazos que tú tomabas y diseñabas a partir de esos retazos, por lo tanto muchas piezas venían ahí. Y ahí yo encajo con algo, para los hombres nos cuesta encontrar moda de hombre. ¿Por qué te atreviste a construir moda de hombre con este escenario que acabas de plantear? Claro, porque si bien quizás planteé algo medio catastrófico, que no es tan así, pero... hay muchos hombres que sí les interesa encontrar prendas de calidad, que calcen bien, que están interesados en invertir, porque yo creo que es súper importante plantearse en la realidad de las personas, que en el fondo tienen que ir a trabajar, tienen eventos y sí les importa tener cosas que los acompañen y que los ayuden a enfrentar estas situaciones o a pararse desde un lugar que puedan demostrar y comunicar su identidad. Yo creo que hoy en día es algo que busca la gente en el vestuario. Perfecto. También otra pregunta que le hice a Paula. ¿Qué le dirías a la Constanza que estaba recién partiendo, ¿cierto? Que se enfrentaba a este tema de la maternidad y también a las emprendedoras que están recién partiendo en el tema de la moda? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les podrías dar en función de allanar un poco ese camino que seguramente para ti fue algo complicado? Sí, o sea, a mí... No sé qué me diría, quizás como organizarme bien con las platas, como tener ese lado bien cubierto también, haberme asesorado, pero en el fondo, ¿sabes qué? Abrazo a esa Constanza y la felicito porque igual lo ha hecho bien, me siento bien. Sí, súper, qué bueno, eso me parece súper bien. Sí, Justamente sí. me quiero sumar con Constanza a eso, porque independientemente de que el programa es magro, seamos honestos, y finalmente yo creo que hay que poner los pies en la tierra del mundo de la moda, Sí. y es complejo. Frente a este retail también que tú lo hablábamos, que el Duoc te preparó mucho para el retail. Exacto. Y no te enseñó, no te dio ciertas herramientas tampoco muchas veces para hacer esa propuesta de valor de cómo diferenciarte, y en un mundo que creo que la gente busca identidad. ¿Usted cree, Paula? La pregunta es para ambas. Sí. ¿Qué busca hoy día las personas en su vestir?
En un minuto, ¿qué me pueden decir? ¿Qué buscan Ah. las personas en su vestir? Comunicar quiénes son, Sí. que los identifica, que el resto quizás pueda entender cuál es la parada de esta persona sin que esa persona necesariamente tenga que hablar. Claro, son sus valores. Lo que en el fondo, mediante la ropa, es como una comunicación no verbal de incluso de cómo te sientes ese día, de dónde quieres llegar. Yo creo que es comunicación. Y ahora para ambas, ¿cuáles son los desafíos que vienen para las marcas? ¿Qué desafío tienen ahora para ir cerrando ya la conversación? Porque vamos a dar obviamente al... ¿Qué desafío tiene 108 y qué desafío tiene Paula Mar para los próximos 2 o 3 años? Porque hoy día el mundo no se mide tan en estas cartas de 10 años. Tan largo. Pero solamente ojalá en esa mirada de 1 año, 2 años, ¿en qué están pensando? ¿Constanzo? Sí, yo quiero explorar más el vestuario masculino, quiero concretar eso, quiero crecer con la marca y me encantaría en algún momento poder llegar al extranjero. Siento que sostengo un modo o un modelo de negocio como medio antiguo. Yo trabajo muy en mi taller, no estoy en una tienda ni nada, pero sí me gustaría crecer y me gustaría llegar afuera también. ¿Y en el caso tuyo, Paula? A mí me gustaría, claro, poder vender a todo el mundo es fantástico. Yo lo tengo ahí en la página, pero no caen muchos, pero algunos caen. Y es súper bonito también cuando empiezas a ver que desde afuera aprecian lo que tú estás haciendo, los materiales y los diseños, qué sé yo. No, yo creo que por lo menos Paula Mar está en una etapa donde quiere como asentar lo construido y nada, sostenerlo porque no ha sido fácil, pero hemos, yo creo que, avanzado un poquito en la curva ascendente. Muy bien. Paula Cortés, fundadora de la marca Paula Mar. ¿Tus redes nuevamente? @paulamar.cl. Perfecto. Y Constanza Ormazábal, fundadora de la marca 108 Label. ¿Las redes sociales? @108 Label. Perfecto. Muchísimas gracias por venir a la sala de clase de Academia de Emprendedores.